Menos empleo público, más empleo privado y más empleo doméstico privado con crecimiento de los salarios reales netos. Eso es lo que tiene que hacer una economía seria y así es como se transforma una economía como la de Estados Unidos. Sin embargo, en los países de su entorno, lo que los gobiernos hacen es lo contrario. Trump no solamente mejora el empleo privado, sino que mejora los salarios reales de los trabajadores. Vamos a hablar de todo ello. Escucharás con cierta regularidad que los datos de empleo de Estados Unidos no han sido tan buenos como muchos esperaban. ¿Por qué? Porque comparan datos en los que está aumentando el empleo privado pero cayendo el empleo público con datos en los que se dopaba el empleo con empleo público. La inclusión de empleo público en los datos de empleo siempre es algo que distorsiona, porque no tiene ningún sentido. No es creación de empleo. Los gobiernos tiran de la chequera de los contribuyentes, los gobiernos tiran de deuda y se lían a contratar gente para muchos casos, como fue el caso de Estados Unidos, que no tienen nada que ver con servicio militar, con policía, con bomberos, con enfermeros, no. Empleo público administrativo en agencias dedicadas a literalmente administración y muchas veces ideología. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, muchos gobiernos se ponen la medalla de una creación de empleo viene dopada por ese empleo público y luego lo que están haciendo literalmente es empeorar la situación de la economía productiva, porque eso supone más deuda, con ello más impuestos, con ello también empeoramiento generalizado. La transformación de la economía de Estados Unidos empieza por la reducción del empleo público y por la recuperación del sector privado. Como decía el secretario de Estado Scott Bessent, se trata de devolver la economía al sector privado. Los datos incuestionables. Acompáñame. Dato duro. El presidente Trump hereda una economía en la que el gobierno estaba dopando los datos de empleo con empleo público mientras se destruía empleo privado. Lo podéis ver en la parte inferior. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Lo contrario, los últimos datos de empleo de Estados Unidos muestran un aumento muy significativo del empleo privado y doméstico con menor inmigración ilegal y una reducción muy significativa del empleo público. Así es como se transforma una economía. Pero fíjate lo que es el gráfico. Con Biden, aumento brutal del empleo público mientras se destruía empleo privado y solamente se recuperaba ligeramente en la última parte. Con el presidente Trump, aumento del empleo privado y reducción significativa del empleo público. Los datos incuestionables. ¿Qué está ocurriendo con los datos? Mucha mejor creación de empleo en lo que va de año. No solamente eso, sino que se da una mejora del empleo privado de 172.000, es decir, que hay 42.000 empleos menos en el sector público, 290.000 llevan ya menos en el sector público, es decir, estamos 290 más 42, estamos hablando de 332.000 empleos públicos menos desde que llegó el presidente Trump. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los salarios? ¿Qué es lo que le importa a la gente? Subiendo los salarios más de lo esperado. No solamente subiendo los salarios, sino subiendo los salarios reales, es decir, excluyendo la inflación. La tasa de desempleo bajando, la participación laboral mejorando, el nivel de infraempleo también mejorando significativamente. Todos estos datos son clarísimos, la evidencia empírica.
También, dato duro, los últimos datos de inflación en Estados Unidos, al contrario de lo que te decía la narrativa plañidera keynesiana de los de siempre, los últimos datos según Trueflation muestran una inflación en Estados Unidos del 0,78%. Estamos hablando de una tendencia de bajada de la inflación incuestionable, por supuesto. Lo que te importa es la tendencia. Puede que el dato final de inflación que publique el Bureau de Labor Statistics sea ligeramente superior o superior, pero la tendencia es lo que te importa. Fíjate la tendencia de la inflación desde que ha llegado el presidente Trump. Estamos hablando de estabilización y reducción. Por lo tanto, recuerda que, como siempre, te mintieron y te engañaron con la narrativa anti-Estados Unidos. El empleo doméstico y privado está creciendo, están subiendo los salarios reales, la inflación está bajo control y el crecimiento de la economía. El último dato de la Reserva Federal de Atlanta es espectacular. Crecimiento de la economía del 3,7% anualizado en el cuarto trimestre. Datos duros, datos de la Reserva Federal de Atlanta, datos de Trueflation, datos de empleo oficial. Que no te engañen.